En este apartado vamos a presentar algunas líneas de cómo desde los feminismos y los estudios de género se ha abordado el campo proyectual. En principio, plantear una postura o digamos, un doble enfoque que entiendo es pertinente antes de meternos de lleno en la especificidad del tema, y lo planteo porque me parece que en todo caso, más que tomar una postura, quizás lo interesante sea pararse justamente en el borde y hacer equilibrio entre estos dos enfoques. Luego voy a describir algunas características de cómo piensan el urbanismo feminista y la geografía feminista al espacio y sobre todo al espacio urbano, y finalmente desde los estudios queer, una mirada que pone foco en los procesos de apropiación del entorno construido y cómo esos procesos de apropiación pueden ser discutidos o desviados. Entonces, para empezar, quería plantear este dilema o estas dos posturas que había mencionado antes. Por un lado, plantear una idea de que estas disciplinas, en la arquitectura, el urbanismo, los diseños, construyen espacio porque son las disciplinas responsables de organizar los cuerpos en el espacio. Es decir, quien proyecta, quien diseña una ciudad, un espacio, una plaza, lo que está haciendo es diseñando el comportamiento de los cuerpos en el espacio. Y claramente esta postura lo que hace es centrarse en lo que sería el orden de la producción, ¿no? Echa mucha luz y pone foco en ese poder o esa capacidad que tendría quien proyecta. Como ejemplo, digamos, contemporáneo, podríamos pensar en quienes están diseñando las gráficas y ciertas objetualidades en el espacio urbano en el contexto de la pandemia para garantizar el distanciamiento físico, que las personas hagan determinados recorridos, se detengan, se paren respetando cierta distancia. Empiezan a aparecer huellas en el espacio urbano que lo que harían es, de alguna manera, intentar organizar los cuerpos en el espacio. Esto es un ejemplo bien literal y bien concreto, porque ese es el objetivo concreto, pero en realidad estaría siempre presente esta idea cuando se diseña algún espacio en la ciudad. Esa es entonces una de las posturas, y por otro lado podemos pensar una segunda que es, a mi entender, quizás más compleja y matiza un poco esta idea tan directa y ¿no? Que lo que yo diseño va a provocar determinados comportamientos, y que se sitúa desde lo que podríamos llamar los espacios de recepción y de circulación de esa producción, ¿no? O como puede pensar Michel Desserteau, las producciones, que son producciones desde lo que podríamos llamar los usuarios, de esa gran producción que es la producción institucional o la producción del saber, que sería patrimonio de aquellos que diseñan, ¿no? O de aquellas que diseñan. Justamente Desserteau va a decir: el espacio es un lugar practicado. De esta forma, la calle geométricamente definida
por el urbanismo se transforma en espacio por intervención de los caminantes. Es decir, no es el diseño del espacio el que organiza los cuerpos y da sentido al espacio, sino que los cuerpos construyen el espacio, lo significan, le dan sentido. Ahí es interesante entonces pensar en esos usos y apropiaciones, y ya no importaría tanto lo que, digamos, lo que se diseña, ¿no? Sino sus usos. Entonces existe esta primera tensión, que yo decía que por ahí es interesante pararse un poco haciendo equilibrio, entre lo proyectado y sus prácticas. ¿Cómo es? El sentido está dado cuando el espacio el experto, perdón, lo proyecta, cuando, digamos, en esa instancia de producción con mayúsculas, o el espacio cobra sentido en los usos del mismo. Se despliega una tensión entre los expertos y los inexpertos, o las expertas y las inexpertas, que en definitiva discute las relaciones de poder. Y eso siempre le interesa a los feminismos, discutir las relaciones de poder, y por eso me parecía que era interesante plantear este primer problema en un inicio de nuestra conversación. Cuando pensamos en los diferentes enfoques que han abordado la problemática ambiental, la problemática de la vivienda, de la distribución de los espacios en la ciudad, podemos pensar en, por ejemplo, el urbanismo feminista y cómo desde esa perspectiva se ha pensado a las ciudades y sus diferentes usos, la perspectiva de los cuidados, hacen mucho uso de conceptos de la economía feminista, hablan de una ciudad que debe cuidar y cómo la diferencia de roles en los cuidados ha impactado fuertemente, sobre todo en detrimento de las mujeres. En ese sentido, hablan de una ciudad que debe cuidar a las personas, que debe contemplar las diferentes prácticas que tienen esas personas en las ciudades. No es lo mismo una persona que va de la casa al trabajo, del trabajo a la casa y hace un recorrido lineal, por ejemplo, en su automóvil, que las personas que a veces tienen otras tareas que a veces son denominadas tareas reproductivas, no productivas, que tienen que ver, por ejemplo, con el cuidado de otras personas y que hacen recorridos de la ciudad y un uso del espacio y del tiempo distinto, que requieren de redes, por ejemplo, de transporte público mucho más, digamos, mucho menos directas y unidireccionales. Entonces, abarcan la complejidad de las diferentes prácticas que tienen las personas y entienden que el uso del espacio no es igual y no está pensado, no es neutral y está determinado muchas veces por la condición de género, pero también, y lo más interesante, es que algunas líneas también plantean lo que se denomina un feminismo interseccional, que piensa a las mujeres no como un único sujeto con las mismas prácticas, los mismos hábitos y los mismos problemas, sino que esas mujeres también tienen diferencias que están signadas por la edad, la corporalidad, la etnia, la clase, etc. Desde los estudios queer, en las últimas décadas se ha puesto en crisis categorías modernas como pueden ser la división entre mujeres y varones, que lo que han hecho es posibilitado pensar la problemática de la identidad de género de manera mucho más compleja. No solo ha dinamitado ese binarismo mujer-varón, sino que los estudios queer han resultado
sustantivos para abordar y comprender las posiciones de las diversas identidades sexogenéricas en los contextos actuales, y el campo proyectual no ha quedado ajeno a ello. Entonces, tal como señalan muchos autores y autoras, sobre la espacialidad de las ciudades se despliegan prácticas y se realizan usos que se encuentran siempre en tensión con los modos prescriptos institucionalmente. Tensiones de diferente grado, desde la negociación hasta el conflicto abierto. Desde los estudios queer, entonces, existe un interés en detenerse en esa tensión existente en los procesos de apropiación del entorno construido. Entenderlos como luchas en torno a los sentidos del espacio, sus desviaciones y sus instrucciones y restricciones de uso. Es decir, como dice Sara Ahmed, existen usos que son usos desviados, ella los denomina queer use, y ella dice que podemos pensar desde digamos, cómo estos usos de un espacio que ha sido diseñado para determinada cosa pueden ser, cómo se usan de otras maneras, y que esos usos desviados van construyendo otros sentidos que son como resistencias, y que me parece que son interesantes y que desde los estudios queer justamente se pueden pensar. Entonces, Sara Ahmed plantea la idea de reuso, ¿no? En el sentido de que un espacio puede ser usado de otra forma para lo que fue diseñado, o por alguien para la que no fue pensado ese espacio. También dice, puede entenderse como un uso perverso, en el sentido de desviarse del camino recto, en el sentido de lo no hegemónico. También sostiene que queer use inclusive puede ser interpretado como vandalismo, ¿no? En el sentido de, podríamos pensar ejemplos concretos como paredes pintadas, ocupación del espacio público, actividades del orden de lo íntimo en el espacio público, etcétera, etcétera. Entonces, la idea de desvío no es solo física, sino también, y digamos, dentro del espacio, sino también podría pensarse en términos de temporalidad, y eso también me parece que es interesante, poder traer la dimensión del tiempo y no solo del espacio para pensar la problemática de las ciudades. Y entonces, en ese sentido, un uso queer o desviado implicaría no esta idea, como mencionábamos antes, de ese sujeto modelo que va de un lugar a otro sabiendo lo que tiene que hacer, sino de aquellos que se detienen a observar las ciudades de otro lugar, que quizás pensemos por ejemplo en la infancia, ¿no? En ese uso desviado de ir caminando lento y con la mano ir tocando la textura de un muro, por ejemplo, y también concretamente en aquellas personas que caminan a un ritmo que no es el prefigurado cuando se piensa, por ejemplo, en el tiempo de un semáforo en una avenida. Hay semáforos en avenidas que duran 15 segundos. No todas las personas caminan a ese ritmo. Entonces, esta idea de empezar a pensar también en el tiempo y no solo en el espacio es interesante, y cómo ese tiempo, cuando el tiempo no se usa de manera ágil y productiva, empieza a ser un uso desviado de lo que se prefigura o se pretende de un sujeto funcional al diseño de una ciudad, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, podríamos hablar horas de estos usos desviados, pero me parece que es interesante pensar que justamente estos usos desviados son los que construyen también nuevos sentidos, y que a veces
empiezan como usos desviados, resistentes y que luego construyen sentidos que van siendo institucionalizados, es decir, no hay un manual de uso del espacio que sea fijo y eterno, y justamente son estas resistencias las que van construyendo nuevas posibilidades. Podemos pensar, por ejemplo, en los baños y en cómo los baños siempre han sido concebidos de una manera automática, como baños para mujeres y baños para varones, y cómo las resistencias y también leyes que han otorgado ampliación de derechos y bueno, todo el movimiento de ampliación de derechos ha logrado que desde el campo de lo proyectual se empiece a pensar en baños sin distinción de género. Entonces, para finalizar este recorrido, que me parece que podríamos pensar que en definitiva aquellos que diseñan, aquellas que diseñan las ciudades, si no lo hacen de manera situada y si no entienden también que en realidad es plantear unas instrucciones de uso que en realidad están siempre en disputa y que siempre son tensionadas, y que esos usos van a construir nuevos modos de pensar la ciudad. En definitiva, esa tensión es la que yo encuentro más interesante y es la que desde los estudios de género permite pensarlas y analizarlas. Para pensar el concepto de ciudadanía es interesante atravesarlo desde los feminismos y los estudios de género, porque claramente se constituye como un significante en tensión. ¿Qué significa ser ciudadano? Ha sido algo que ha cambiado a lo largo de la historia. Mucha de la crítica feminista se ha posado en los inicios de lo que es el contrato social en el siglo XVIII y ha cuestionado la idea de, bueno, ¿quiénes eran las personas habilitadas para ser ciudadanos? Y han justamente puesto luz en que esas personas no necesariamente eran las mujeres, sino los varones, pero además no todos los varones, sino los que tenían propiedades, los que tenían determinadas características. Entonces, esto es una discusión que ya lleva largos debates, y en particular en este apartado a mí me interesaba retomar el concepto de ciudadanía que trabaja Leticia Sabsay. Ella va a decir que la ciudadanía siempre impone una frontera, que el ciudadano siempre se define por otro que no lo es. Y me interesa esto que ella dice particularmente, dice, la ciudadanía siempre tiene una dimensión excluyente, o sea, hay una dimensión excluyente propia de la noción de ciudadanía. Entonces, en ese sentido, me parece interesante cómo desde el diseño de los espacios, del espacio público en las ciudades, se puede trabajar estas nociones. Por ejemplo, si pensamos qué sujetos son los que portan el privilegio de ser considerados ciudadanos, qué sujetos son en los que piensa un diseñador cuando está proyectando, por ejemplo, un banco de plaza en el que lo diseña con separadores para que nadie pueda acostarse y, por ejemplo, usarlo para dormir. ¿Qué tipo de ciudadano, qué tipo de usuario es el que está considerando para esa plaza? O, como hablábamos antes respecto a la dimensión temporal, ¿qué cuerpo, qué habilidades tiene que tener una corporalidad para cruzar en 15 segundos una avenida? Estos son problemas que cuando se diseña a veces justamente lo que vemos cuando vemos los productos terminados, cuando vemos los espacios terminados, lo que vemos ahí es
la representación y la materialización de una noción de ciudadanía excluyente. Es por ello que valen las preguntas respecto a cuáles son las condiciones de posibilidad en las que diseñan los proyectistas que habilitan ciertas representaciones y vuelven impensables otras. ¿Existe el derecho a la ciudad sin una identificación sexual y genérica legible por la heteronormatividad? Es decir, si no tenemos categorías para leer a las diferentes identidades y solamente pensamos, por ejemplo, que parte de la ciudadanía son mujeres y varones, entonces necesariamente los espacios que diseñemos van a tener una característica heteronormativa que muchas veces resulta excluyente para muchas personas. Entonces, la pregunta sería, ¿quiénes portan el privilegio de ser leídos como ciudadanos o vecinos y quiénes no? Para Roland Barthes, tal como lo plantea en Semiología y Urbanismo, es a partir de la apropiación del espacio urbano por parte de los habitantes que éste se torna significante. Ya lo habíamos visto respecto a cómo puede haber usos y reusos del espacio, no necesariamente esos usos y esos reusos responden a lo que se había pensado, pero también es interesante pensar cuáles son las posibilidades de reuso, cuáles son los condicionamientos. No todas las personas tienen los mismos privilegios y pueden usar los espacios con la misma libertad o con la misma seguridad. Entonces aquí aparece nuevamente esta idea que va a instalar el urbanismo feminista en esto de los espacios no son neutrales. Cada ciudad se configura entonces como un texto, va a decir Barthes, donde sus habitantes tienen la posibilidad de escribir y leer de un modo diferente, pero esa posibilidad siempre está restringida, ¿verdad? Y eso depende justamente de los privilegios, que no solamente son privilegios de género, que muchas veces también son privilegios, o siempre en realidad son privilegios que están constituidos por otras variables que no solamente son las de género, como dijimos antes. Entonces, aquí hay un aporte que me parece ineludible, que va a traer la teórica Judith Butler. Ella va a introducir el concepto de cuerpos abyectos y plantea que señalar lo abyecto, señalar ese cuerpo que no constituye o no es portador de derechos, es esencial para que el ámbito de lo normativo y de lo normal se establezca, es decir, para que se establezca la idea de un cuerpo con derechos, un cuerpo normal, saludable, tiene que también construirse la idea de aquello anormal, ¿no? Entonces, la autora se pregunta cómo los esquemas reguladores producen no solo el terreno de los cuerpos inteligibles, sino también un dominio de cuerpos impensables, abyectos, invivibles. En los últimos años, a partir del desarrollo de justamente estos estudios, el urbanismo, la arquitectura, empieza a repensar desde qué categorías estamos diseñando, cómo esas categorías también tienen que ser dinamitadas para poder tener una perspectiva que pueda proyectar espacios más inclusivos.